Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Miren, hoy pues vamos a analizar la situación de qué es la prospectiva. Pues ni más ni menos que la prospectiva es mirar más allá, ir un paso más adelante. Yo pienso que hoy en México, incluyendo nuestro gobierno, incluyendo pues el sector educativo, productivo, cultural, tenemos que ir pues más allá, ¿no? Yo pienso que ya es el momento de despegar en ese sentido. ¿Por qué se los digo? Pues bueno, fíjense que pues tenemos todavía muchos vicios del antiguo régimen, no podemos cambiar de la noche a la mañana, y una de las cuestiones es que no nos atrevemos todavía a cuestionar lo que está mal, ¿no? Esto está pero pues arraigado en el sector público, en el sector privado. En el sector privado pues no hay tanto problema porque en realidad las empresas, y que no son muchas, que son nacionales y que son parte de multinacionales o corporativos muy grandes, pues ellos se rigen bajo un régimen en el cual pues si no están innovando, si no están a la vanguardia, pues simplemente tienden a desaparecer sus negocios. Y entonces pues de ahí dependen muchos intereses económicos. Entonces, buenos días. Entonces la situación pues es crítica, pero más que nada yo les voy a contar pues un relato, o sea, yo como veo las cosas, con el objetivo de que reflexionemos. Pues bueno, yo lo que observo en el sector público que pues las cosas todavía están estáticas en la cuestión de que pues se resisten a nuevas ideas, a nuevos cambios, y sobre todo al ser cuestionados pues los modos de trabajar, de proceder. Pero esto es entendible ya que en el sector público pues en realidad no hay una competencia real. ¿Por qué? Porque las dependencias, las secretarías, las corporaciones, pues no hay una corporación y con la cual se rivalice y pues se pueda pues de alguna manera comparar su trabajo, ¿no? Entonces, al estar esta situación así, sin tener ninguna competencia real, en la cual pues nosotros podamos evaluar el desempeño de las instituciones públicas, entonces pues se cae en ese estatismo. El estatismo es dejar las cosas en el lugar como estaban, pero pues fíjense que esa es una práctica pues que viene arraigada de muchos años, muchas décadas, en la cual pues se funda pues el servicio público. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes vean una persona que toda la vida ha trabajado en el servicio público, pues se rige bajo costumbres y sobre todo los intereses que tiene a su vez enfrente pues el jefe o la administración. Entonces lo último que pues quiere el gobierno hacer, o en este caso también esa institución, es innovar, ¿no? Al innovar, ¿qué estamos diciendo? Pues los procesos en los cuales intervienen esa dependencia, esa secretaría, esa unidad, pues se vuelven torpes. Pero la única manera de medir ese tipo de torpezas, ese tipo de barreras que impiden que sean productivos, pues la única manera sería una auditoría o una evaluación externa. Pero como pues las dependencias y las secretarías, los organismos son muy cerrados, pues no permiten ese escrutinio. Entonces, lo que les quiero decir es de que mientras no haya una supervisión ciudadana
de cómo se manejan los recursos, cómo se hacen las cosas, pues no vamos a poder nosotros realmente evaluar y corregir el desempeño de estas instituciones. Entonces, fíjense que pues sé que en cada dependencia hay un consejo de participación ciudadana que evalúa y ve, pero pues yo siento que están haciendo mal su trabajo. Yo siento que pues todas las dependencias, organismos que dependen del gobierno, pues deben de ser supervisadas. Como les digo, no por el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas el vicio del servicio público es de que pues, lo voy a decir como es, un clan, una secta, un gremio. Entonces, ustedes saben que en donde hay sectas, gremios, clanes, pues hay intereses. Entonces, no nos sirve de mucho una Secretaría de la Función Pública, no nos sirve de mucho un órgano de control interno, no nos sirve mucho ese tipo de inspecciones. ¿Por qué? Porque lo ven desde el punto de vista de adentro, como servidores públicos. Imagínense, yo hace mucho tiempo, pues, escuché que pues en las dependencias de seguridad y en específico en la Policía del Distrito Federal, llámese Secretaría de Seguridad Pública, la mismísima Policía Ministerial, antes Policía Judicial del Distrito Federal, pues existía una hermandad, y esto no es algo que pues uno lo está inventando. ¿Y en qué consiste esa hermandad? Pues en el grandioso dicho que perro no come perro. Entonces, si la cuña quiere que apriete, debe de ser del mismo palo. Y en este caso, a los que les interesa que esto camine, que haya verdaderamente cambios en el servicio público, es a los ciudadanos, al pueblo de México. El pueblo de México que inició ese cambio. Pero yo lo veo muy difícil que se dé ese cambio si no ponemos a andar estos consejos de participación ciudadana, en donde los ciudadanos supervisen y evalúen las labores del servidor público. Bueno, pues ¿a qué quiero llegar? Pues así de sencillo, si sometemos a una evaluación el desempeño del servidor público de la ciudadanía, verán que pues en primera vamos a encontrar pues que pues el servidor público en realidad tiene que hacer más funciones, y pues también su proceder pues no es el óptimo. Entonces, si nosotros evaluamos periódicamente a los servidores públicos y vemos si realmente están cumpliendo su función, pues vamos a ejercer presión sobre ellos, porque hoy en la actualidad pues si pudiera haber alguna presión, pues lo voy a decir como es, ¿no? Pues se burlan directamente del pueblo de México. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos están adentro de una institución, dependencia, secretaría, gobierno, llámese municipal, estatal, federal, y pues no es evaluado por la ciudadanía a quienes deben de servir directamente. Por eso se llama servidor público, que estás al servicio de la población, y por ese servicio pues cobras un dinero, pero pues tienes que estar en vela. Entonces a lo que quiero llegar es de que mientras el pueblo de México no empiece a ejercer su facultad de pues evaluar a los servidores públicos, esto va a seguir igual, y estas personas pues van a pensar que pues es nada más un cambio de gobierno, y pues lo que se pretende es un cambio radical, un cambio de régimen. Todo esto no tanto, bueno, yo les voy a decir una cosa, no tanto es que pues que nos hayamos hartado del PRI, del PAN, el PRD y el sector neoliberal, que en realidad pues como ya lo he dicho y lo hemos analizado en mis otros videos, pues que nos aventamos a un tratado de libre comercio, nos aventamos a jugar
nosotros siendo jugadores yo creo que de cuarta división con jugadores de primera división, ¿no? Con potencias pues mundiales, ¿no? Entonces esa situación pues lógico, la persona que planeó esto pues como pues ya tenía en su poder las varias empresas que eran del estado y pues consiguió prestanombres, pues entonces pues iba a prosperar, ¿no? Y pues ustedes perfectamente saben a quiénes me refiero, y pues esas empresas pues iban a poder sobrevivir. Pero yo les pregunto una cosa: después de la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio, se firmó el tratado, se abrieron las fronteras en todos los sectores paulatinamente, y hacemos nunca la ciudadanía en ninguno de los mecanismos se contempló que la ciudadanía evaluara año con año las ventajas de estar en un tratado de esa magnitud. Y pues nos damos cuenta que los grandes perdedores de ese tratado de libre comercio fue la población de México. No tanto la clase política, y la clase política va pegado al lado de la clase empresarial, porque quiero decirles, vamos a recordarlo, ¿no? Pues que durante los 90 años que fuimos gobernados, ahora sí, por el PRI, el PAN, el PRD, el PAN pues fueron 12 años, el PRD pues no llegó al gobierno, pero gobernó la capital y gobernó varios estados, en los cuales los balances pues la verdad son pues no muy buenos, pero a final de cuentas si nos ponemos con un comparativo, ahora sí que todo trabajo, toda investigación, todo comentario debe de tener un punto de comparación. Bueno, pues el punto de comparación, pues imagínense, nosotros después de la Revolución Mexicana no tuvimos un conflicto armado y no fuimos invadidos, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque la invasión, como dijo un secretario de Estado norteamericano, que no era necesario derramar sangre o detonar balas, sino que ellos iban a tener el control de México, ¿no? ¿Cómo? Pues dejando que nuestra juventud estudie en sus universidades, que tengan sus mismas costumbres y ellos mismos entregarán el poder. Y pues que iban a ser pues muy radicales y sanguinarios, y dicho y hecho, pues nosotros solitos les entregamos todo a los Estados Unidos. Y pues esto pues no es malo, porque a final de cuentas pues son nuestros socios, pero yo les hago una pregunta: imagínense que China fuera el vecino de Estados Unidos. ¿Desde cuándo no hubiera sido potencia? ¿O quién sería la potencia ahorita mundial, ¿no? O Rusia al lado de Estados Unidos. Pero pues esas suposiciones pues no se pueden. En primera pues ese dicho de que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues somos un país, nosotros nos quejamos de la Segunda Guerra Mundial, en este caso una Primera Guerra Mundial, en este caso los conflictos armados, las intervenciones en este caso de Estados Unidos y los grupos del primer mundo, pero nosotros pues no nos podemos pues quedar atrás, y nosotros somos grandes perdedores porque perdimos más de la mitad de nuestro territorio y fuimos sometidos con un tratado de Bucareli, el cual pues como yo les menciono, por más que lo estudio no encontré las bases o el fundamento con el cual nuestros expresidentes se sometieron a este tipo de yugo, en el cual pues nos prohibían hacer industria pesada, hacer nosotros tecnología, producir, y eso que provocó pues en el atraso tecnológico que hoy nos encontramos, y que pues es abismal, mientras ahorita apenas nosotros estamos pues produciendo nuestros propios buques, vamos a tener nuestro primer avión de ataque ligero. Pues en Estados Unidos pues esa tecnología ya es más que obsoleta, ¿no? Ya es de principio, casi mediados de este siglo, entonces del siglo anterior.
entonces de los 1900. Entonces pues el atraso tecnológico, yo me atrevo a decir que pues ni siquiera son 100 años como decían, sino es más. Pero a final de cuentas estamos atrapados en un mundo global, en donde pues aparentemente tenemos todos los implementos tecnológicos, pero si nos ponemos a ver que pues cuál de todos la tecnología que usamos es nacional, pues nos vamos a ir para atrás. Entonces pues nos tenemos que conformar solamente en un país maquilador y un país que pues satélite de tecnología. Pero si nos cerrara la llave en estos momentos, que no nos vendiera gasolina Estados Unidos y que de repente hubiera un boicot en el cual no van a suministrarnos la tecnología común y corriente, verán que pues vamos a empezar a tener problemas. Y estoy hablando del caso, por ejemplo, que le hicieron a Rusia, que le hicieron a China, que le han hecho a Irán, donde pues la tecnología que ahorita usan pues ya se volvieron autosuficientes y pues ya consumen lo que ellos producen. Y ojo, muchas veces tachábamos al socialismo, al comunismo, pues de lo que fue la Unión Soviética, pero hoy en día el socialismo, el comunismo, los sistemas económicos de China y de Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica, entonces pues son algo serio, ¿no? O sea, son los países que apuntan a ser potencias mundiales y encabezan el bloque del famoso BRICS. ¿Qué es esto del BRICS? Pues es ni más ni menos que un acuerdo comercial, cultural, económico, social, y pues tiende a ser militar y tiende a ser pues la contraparte de lo que es la OTAN y Estados Unidos y sus aliados. Pero pues este tema pues es un poco más extenso y pues a final de cuentas empezamos hablando de México y pues ya en alguna otra ocasión pues ya hemos hablado de lo que es la historia universal y el impacto de México. Pero regresemos al punto en donde vemos que los servidores públicos que tenemos pues se resisten al cambio, porque todavía está el qué dirán, ¿no? Los intereses de una administración, los intereses de una secretaría, los intereses de ciertos sectores públicos, y en donde los grandes perdedores únicamente es México. Entonces, ¿qué clase de servidores públicos tenemos? Y a mí se me antoja una situación, pues debe de haber alguna academia, alguna escuela para formar a los servidores públicos. Esto sería muy bueno para formarlos, evaluarlos y sobre todo, pues si ya no son aptos para lo que necesita México, que necesitamos cambiar 360 grados y tener una perspectiva de nación, pues se podrían dedicar a otra cosa, o si no, pues ser capacitados, pero tenemos que casi remar contra corriente con estos servidores públicos que hoy tenemos. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista qué es lo que le hizo daño a nuestro México, y pues la respuesta está en los servidores públicos que pues se forjaron durante las décadas y hoy tenemos el peligro de que pues sean un obstáculo para el cambio de la cuarta transformación de la vida pública. Entonces pues tiene mucho sentido esto, yo pienso y pues se los dejo a su reflexión, hay que analizarlo. Y pues la situación es pues que esas supervisiones del funcionamiento, el manejo y sobre todo la optimización de recursos, pues debe de estar a cargo de un Consejo de Participación Ciudadana. Pero fíjense que
los anteriores sexenios, pues también habían estos consejos de participación ciudadana, pero los cuales pues únicamente, pues digámoslo como son las cosas, ¿no? Lo integraban gentes pues del mismo círculo, del mismo sistema. Entonces pues eso y nada fue lo mismo. Entonces hoy el cambio lo está haciendo el pueblo. La muestra está en que pues cuando ustedes habían visto que una decisión de un presidente se cuestionara y pues echara marcha atrás a la designación de un funcionario público. Pues eso sucedió el fin de semana, amigos y amigas. Querían designar a un funcionario público que pues de una reputación dudable. Entonces echaron a andar las redes sociales, echaron a andar totalmente toda la maquinaria que se construyó para poder haber hecho este cambio. Y entonces en un fin de semana se logró totalmente pues cambiar esa decisión. Entonces pues es algo histórico, es algo que tenemos que analizarlo. El pueblo de México, la población, pues un sector se manifestó y se impidió esa situación. Entonces imagínense, como dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces todo lo que podemos lograr, pues lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que tengamos una perspectiva. Yo les aseguro que si no se instaura un consejo de participación ciudadana y que sean de los ciudadanos, no del grupo dominante en ese sexenio, en ese trienio, porque si se deja que ahora sí que el ejecutivo, tanto federal como estatal, como los presidentes municipales, designen a su gente, pues va a pasar lo que nos pasó durante 90 años, ¿no? Que designaron a sus cuates y sus cuates pues nunca se atrevieron a morder la mano que les da de comer, ¿no? Pero si el pueblo de México logra instaurar estos consejos de participación ciudadana y estas revisiones en todas las dependencias de gobierno estatal, federal y municipal, verán que van a encontrar muchas sorpresas y van a encontrar muchas cosas que pues los mismos funcionarios que puso el presidente, sus mismas administraciones ocultan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el servidor público está acostumbrado a costumbres, está acostumbrado a servir a intereses y está acostumbrado a obedecer órdenes y nunca a responder a los intereses del pueblo de México. Entonces, durante 90 años el pueblo de México fue lo de menos, fue el último. Y pues, ¿qué creen? El pueblo de México es el que provee de los impuestos y los derechos, y de ahí salen los salarios de los servidores públicos y también de las actividades que pues realiza el gobierno, recaudación. Pero es momento de despertar. El pueblo de México necesita involucrarse más en estos cambios, no dejar solo también al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también pues tampoco no dejarlo gobernar solo, porque pues a final de cuentas el mandato los tenemos el pueblo de México. Nosotros lo pusimos, nosotros lo podemos quitar y nosotros también podemos exigirle ciertos lineamientos y que pues que cumpla las promesas de la campaña y que haga todo por el bien del pueblo de México. Entonces pues es una cultura que pues en realidad no la tenemos, pero la estamos haciendo y lo vamos a llegar poco a poco. No les estoy hablando de una cosa hipotética. ¿Por qué? Porque en los países europeos así funciona. El gobierno se debe al pueblo y primero son los intereses del pueblo, y el gobierno no hace alguna acción si no hay un beneficio real para el pueblo. Los países pues son europeos, existen, no es una
idea que me saco yo de la cabeza, de un idealismo, no existe. Inclusive las personas que han tenido la fortuna de viajar en Canadá, pues también tienen lo suyo, por eso están donde están. Inclusive pues los Estados Unidos, pues también el pueblo de Estados Unidos pues es muy exigente, tan exigente de que pues alguna cuestión que ustedes van a comprar, algún producto malo o alguna mala trato por parte de los empleados de las empresas privadas, pues es motivo de una demanda y de una indemnización. Aquí en México pues a duras penas y las gentes conservan su trabajo mal pagados y pues explotados laboralmente, pero pues ya es hora de despertar, ya es hora de tener esa perspectiva que pues nos permitiría ver a futuro. Yo les digo una cosa, después de haber sido pues invadida y ser bombardeada con 2 bombas atómicas a Japón, y pues al ser sometidos, pues ¿qué creen? Pues yo creo que también pues intentaron hacer una especie de un tratado de Bucareli con Japón, pero pues el pueblo japonés no se quedó con lo que les dictaba exactamente los aliados y Estados Unidos, sino que pues iniciaron un proceso en el cual pues se repotencializaron, empezaron a crear su tecnología. Y yo les digo una cosa, hoy en día Japón, o sea, si no lo saben, pues también había una prohibición de no fabricar armas, pero Japón pues poco a poquito fabrica sus armas. Y pues hubo una situación en donde pues Estados Unidos le negó la venta de un avión de combate pues con tecnología de última generación, y tan fuerte es la industria japonesa que hicieron su propio avión furtivo con esa tecnología, y pues la muestra está en que Estados Unidos accedió a venderles los aviones. ¿Qué quiere decir esto? Pues un país que no tiene industria, un país que no tiene tecnología, que no tiene educación, pues estamos perdidos. ¿Cómo creen que se construyó Japón? ¿Cómo creen que se reconstruyó ahorita lo que es China? ¿Cómo creen que pues la India, también pues Brasil, Sudáfrica salieron adelante? Pues con un plan muy ambicioso que fue de la década de los 60, 70, mandar a sus estudiantes a estudiar a todo el mundo, a las universidades más prestigiadas, a ver cómo vivían y regresar y pues aplicar esos conocimientos adquiridos a su propio país. No les estoy hablando de un cuento, como dijéramos, antes decían, no, pues un cuento chino, pues los cuentos ya no son chinos. ¿Por qué? Porque China ya es una potencia militar, ya es una potencia económica, ya es una potencia cultural, tecnológica, y pues ya también está para convertirse en una potencia espacial. Entonces, si un país ve esa perspectiva y ve hacia futuro, pues seguramente les va a ir excelente, muy bien. Pero si un país únicamente vive el momento, como ahorita estamos viviendo el momento, y tenemos una cultura en la cual pues todo se nos hace difícil, en la cual no protestamos, en la cual no preguntamos, porque esa es una de las cuestiones, para evitarse problemas, para evitar permanencia. La mayoría de las gentes prefiere pues no preguntar, mejor pues investigarlo por otro lado, no confrontar las ideas de las personas que son o son sus jefes, ¿no? Entonces pues eso está mal, ¿por qué? Porque está haciendo efecto pues totalmente ese sistema educativo que nos impusieron durante muchos años, en donde pues teníamos que esperar el noticiero de la mañana, el de la tarde y el de la noche para saber cuáles eran las noticias que había. Y lógico, de esas noticias pues pasaban primero por la Secretaría de Gobernación y luego pues le echaba su feeling, pero a final de cuentas mentiroso, y nos ocultaban los comunicólogos. La prueba está de que
hay una lista de cuánto dinero se le daban a los medios de comunicación y a los comunicólogos. ¿Para qué? Pues para hacer lo que ellos más saben hacer, mentirnos y manipularnos. Pero hoy en día ya se les cayó el negocio. ¿Por qué? Porque las redes sociales son más fuertes y hoy podemos hablar con la verdad, hoy podemos tener libre expresión y pues el pueblo de México ya despertó. Pero tenemos que despertar en relación a esta situación. Tenemos que observar, a final de cuentas, las dependencias, nuestras instituciones, nuestras secretarías, pues son de los mexicanos, nosotros somos sus jefes. Hay que hacer mucha reflexión. Yo siento que estamos en el punto exacto para poder revertir esta situación. Pero eso sí, necesitamos totalmente el apoyo de toda la población mexicana y que toda la población mexicana empiece a hacer su trabajo. Y es empezar a supervisar al gobierno, llámese federal, estatal y municipal, y también el trabajo de nuestros legisladores, en este caso los diputados y senadores federales, estatales, y también a los regidores. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros dejamos por la libre a estos servidores públicos, ellos van a tener malos pensamientos y van a pensar en ellos y pues van a buscar su beneficio propio, y al rato pues en sus poblados, en sus colonias, en ciertos lugares de repente aparecen residencias en las cuales pues nunca nadie va, y con bardas muy altas y no se sabe de quién son, ¿no? Pues casi siempre pues ¿saben cuál es la respuesta del mexicano? Pues ha de ser de algún narcotraficante, algún mañoso, pero pues para ser mañoso pues también hay mañosos con cuello blanco y adentro de las instituciones. Y para que la delincuencia organizada haya llegado a este punto, como está ahorita la situación, pues hubo por supuesto complicidad de las autoridades del gobierno. Entonces nuestra tarea como supervisores, en este caso como auditores del gobierno, apenas empieza. No hay que dejarles ningún espacio, no hay que dejar cabo suelto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pues son nuestros impuestos, son nuestras dependencias, ellos trabajan para nosotros y deben de trabajar para hacer grande a México, no para hacerse grande el bolsillo, no para pasar un cierto tiempo y lograr ascensos y pues lograr una jubilación. Yo le pregunto al pueblo de México, a los que trabajan en las tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, en las gasolineras, en los tianguis, en el servicio público como choferes, y a los que trabajan como comerciantes ambulantes por su cuenta, a los empleados de las empresas, si a poco a ellos les tienen consideración para una jubilación. No, pues las empresas pues te ponen, si bien te va, con el mínimo inscrito en el IMSS, y ya cuando te jubilas pues vas a recibir una gran sorpresa. Y en este caso pues ya hasta los regímenes de pensiones cambiaron, ya están los afores. Ya el gobierno, pues imagínese, ya no se hace cargo de la misma población. Entonces pues esto fue una total, un desastre que crearon las gentes que entraban y se creían dueños de México por 6 años, y pues nos saquearon junto con su bola de cuates, y pues se vendieron todo y pues se llevaron todos los recursos. Pues una de las tareas es también de toda la población mexicana, pues indagar de quién son estas residencias, de quiénes son estos ranchos, de quiénes son estas tiendas, y veremos que ahí están nuestros impuestos. Y otros canallas, pues simplemente el dinero se los llevaron a cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales, y viven en Estados Unidos. Ellos ni siquiera se tomaron la molestia de venir a invertir el dinero que se robaron a México, sino pues tienen lujosos departamentos en las grandes ciudades de Estados Unidos y sus hijos viven como reyes, ¿no? Es el caso de que pues, hace poquito nos enteramos de la venta de una residencia de un expresidente
que cuesta millones de dólares, un penthouse que pues yo creo que pues no lo tiene cualquier persona, ¿no? Y eso, o sea, que trabaje honestamente, pero pues así es la situación, tenemos que hacer reflexión y tenemos que ponernos las pilas, la ciudadanía, el pueblo de México, y no dejar que nos vuelva a suceder la desgracia que nos sucedió durante 90 años. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Yo soy Jorge Pineda Cabrera, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal, aprieten en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video, y sobre todo, la verdad pues nos hará libres, y por más cruel que sea y por más adversa que sea, pues a final de cuentas de ahí nos permite reaccionar y vamos a encontrar áreas de oportunidades. Entonces pues no echen atrás esta situación y hay que actuar con prospectiva. Investiguen qué significa la prospectiva y van a ver que es algo que nos hace mucha falta a todo el pueblo de México. Entonces pues como les digo, nuestra tarea es mantenernos informados, investigar y sobre todo analizar, y también no quedarse callados. Agarren sus teléfonos, agarren la cámara de su computadora y suban videos y también expresen lo que sienten. ¿Por qué? Porque todo eso llega al pueblo de México y de ahí nos alimentamos y de ahí agarramos fuerza. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.